momento. Señor, que tú también puedas impactar nuestros corazones a través, Señor, de tu voz y a través de todo lo que tú tienes que decirnos. Cuida de Pablo y bendícelo tú en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bueno, pero nada, como decía Benjamín, continuamos con la serie de predicaciones en el libro de Apocalipsis. Hoy concretamente nos toca, dentro de la sección del mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Así que vamos a buscarlo. Apocalipsis 2. Apocalipsis es fácil porque está al final, ¿verdad? Buscar Tesalonicenses. Días. Eso es todavía peor. Apocalipsis 2 a partir del versículo 12, ¿vale? Lo leo, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Hasta aquí la palabra de Dios, y hoy más que nunca el intento de interpretar la palabra de Dios, porque Apocalipsis no es un libro fácil, ¿verdad? Bueno, sabéis que el mensaje a las iglesias tiene casi siempre una estructura similar. Varía un poco de una iglesia a otras, pero más o menos es una estructura que podríamos considerar similar. Entonces, en todos empieza con una presentación de Jesús. En el capítulo 1, si os acordáis, Juan ha tenido una visión de Jesús un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, a la manera en la que estamos acostumbrados a ver a Jesús, tanto nosotros como el propio Juan. Está cargada de una simbología que por un lado refleja la divinidad de Jesús y por el otro lado también refleja la autoridad que Jesús tiene ahora en este momento. Y ahora en el mensaje a cada una de las iglesias empieza incidiendo en un aspecto particular de Jesús, en algo de lo que ha dicho que va a ser relevante o importante de cara al mensaje que él tiene para esa iglesia. Entonces, en este caso lo que él dice es el que tiene la espada aguda de 2 filos, es lo que dice. Por cierto, si lo lees en el 1.16, justo antes, en el capítulo anterior, dice: en su diestra tiene 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, es decir, de su boca es donde está esa espada. Y si te vas al 2.16, en este pasaje que hemos leído, dice: arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Una espada aguda de 2 filos que sale de su boca. Obviamente es un símbolo, no es algo literal, ¿verdad? Claro, ¿qué es lo que quiere decir este símbolo? ¿Qué es lo que significa decir que Jesús tiene una espada aguda de 2 filos que sale de su boca? Bueno, la espada, por un lado, nos habla de autoridad. Los gobernadores procónsules del Imperio Romano se dividirían en 2 categorías. Aquellos que tenían la ius gladi, ¿vale? Quedaros con la palabra porque la utilizaré más veces, ius gladi, que significa ley de la espada, y los que no la tenían. Los que tenían esta ius gladi, esta ley de la espada, eran aquellos que tenían la autoridad para poder ordenar una pena capital, una pena de muerte a alguien, sin necesidad de llevarlo a un tribunal. Pérgamo era la capital administrativa de la provincia de Asia Menor del Imperio Romano, y por tanto el procónsul que gobernaba en la ciudad de Pérgamo tenía la ius gladi, es decir, la capacidad de decidir sobre la vida o la muerte de los súbditos del imperio en ese lugar. Claro, cuando Jesús se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada, como el que tiene la ius gladi, es una figura de autoridad y es una figura de poder.
Es algo así como intentar transmitir que infinitamente por encima del poder aterrador que pudiera tener Roma estaba el poder de Jesús. Que muy por encima del poder que pudieran tener los procónsules o el propio César estaba el poder de Jesús. Entonces, decirles, yo tengo la espada aguda de 2 filos, es decirles, yo tengo la autoridad. Y luego, por otro lado, el hecho de que esa espada salga de la boca de Jesús también es muy significativo y lo relaciona con la palabra de Dios. Si os acordáis, Pablo en el libro de los Efesios describe una especie de armadura. Bueno, en realidad es como toda una panoplia con la que el cristiano se tiene que pertrechar para poder pelear contra el enemigo y contra sus huestes, ¿verdad? Y va hablando que si el yelmo de la salvación, que si el escudo de la fe, y dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, identificando esta espada y el salir de la boca con lo que es la palabra de Dios. El propio Pablo, en Hebreos 4:12, de una manera muy bonita, muy poética y muy profunda, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No te ha pasado nunca? Que a lo mejor has estado leyendo la Biblia y dices, madre mía, esto que escribió un tío que no me conoce de nada hace tropecientos años en un contexto totalmente diferente a mí, es como si lo hubiera hecho para mí. Es como si alguien le hubiera dicho, tienes que escribir esto, y a mí me hubiera dicho, tienes que cogerlo en este momento y tienes que leerlo. Eso es la palabra de Dios. O a lo mejor te ha pasado, o has visto que le ha pasado a alguien en una predicación, que está así mirando para los lados como diciendo, ¿a alguien le ha contado al predicador cosas mías? Se han confabulado todos y están aquí diciéndome exactamente eso. ¿Qué va? Es la palabra de Dios, milagrosa, una espada aguda de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de ti y que revela las intenciones de tu corazón. Y por último menciona, aparte de que la espada es un símbolo de autoridad y el hecho de que salga de su boca la relaciona con la propia palabra de Dios, que tiene 2 filos, 2 filos. Esto no es ni más ni menos que la evolución del arma del momento, ¿vale? Antes las espadas tenían un filo únicamente en un lado, se llamaban espadas talladoras y los golpes se daban en una dirección, y en la evolución del armamento, en la triste evolución del armamento, las espadas se convirtieron en 2 filos, de tal manera que ya tenían 2 lugares por los que eran peligrosos. Y bueno, eso también me habla de un riesgo claro y evidente que hay en la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es salvación para el que la cree, para el que la recibe, se humilla delante de Dios, se arrepiente y ruega ser transformado, pero a la vez es condenación para el que la recibe, pero decide voluntariamente endurecer su corazón y no hacerle caso. Bueno, empezamos con esta presentación de Jesús y este atributo que es relevante de cara al mensaje que él tiene para su iglesia. Y suele continuar con algo que Jesús ve bueno o que Jesús alaba de la iglesia de la que está hablando. Un reconocimiento, por decirlo de alguna manera. Y si me acompañáis el versículo 13, he ahí el reconocimiento. Dice, yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Trono de Satanás y donde habita Satanás. La ciudad de Pérgamo es identificada como el trono de Satanás, lo cual es fuerte, ¿eh? Es muy bestia. Pero a la vez hay una cosa más bestia, es que hasta en el lugar en el que está el trono de Satanás, Dios tiene una iglesia, donde sea. Porque la autoridad de Dios no es dual con respecto a la de Satanás. Dios es todopoderoso. Hay varios elementos idolátricos dentro de la ciudad de Pérgamo que podían hacer que Juan en esta visión o Jesús en esta visión la llamara el trono de Satanás. La ciudad de Pérgamo estaba organizada alrededor del templo de Zeus. Zeus, sabéis que para los griegos era el padre de los dioses. Bueno, al parecer la ciudad de Pérgamo era un triángulo en el centro del cual había un promontorio donde estaba el templo a Zeus. Dicen además los historiadores que en el templo de Zeus había un altar que tenía unos 14 metros de altura, casi nada, y que algunos dicen que tenía forma de trono. Entonces, para muchos, esta referencia es una referencia al trono de Zeus.
También en esta ciudad, aparte de otras muchas divinidades, estaba el templo a Esculapio. Esculapio era un dios sanador, un curandero, por decirlo de alguna manera, al que llamaban Salvador, así es como le llamaban. Este dios Esculapio tenía como símbolo una serpiente. Sabéis que en la ciudad de Pérgamo nació Galeno, que es el padre de la medicina moderna, y que de hecho esa serpiente permanece hoy en muchos de los símbolos o la simbología de la medicina. Las farmacias, sin ir más lejos, tienen una serpiente. Bueno, muchos han visto también en este templo a Esculapio y en esa serpiente que aparecía ahí esa posible referencia al trono de Satanás. Pero hay una tercera, y yo reconozco que me inclino más a pensar esta tercera, y es el templo al César. Al final, Pérgamo, como os he comentado, era la capital administrativa del imperio, de la provincia de Asia, y era donde estaba el templo al César. Este culto al emperador, paradójicamente, no fue iniciado por la propia Roma, sino por los pueblos que habían sido conquistados por Roma. Claro, imagínate que, vale, te conquistan unos, pero de repente llegan con justicia. El derecho romano es tan famoso que aún a día de hoy todavía se estudia. Imponen el orden, limpian el mar de piratas y limpian los caminos de saqueadores, permitiéndote el libre comercio. Pero es que además acometen infraestructuras que eran buenas para todos, como los acueductos, los puentes, las calzadas. Había muchos que estaban agradecidos del hecho de lo que Roma había hecho, y muchos incluso que le daban un origen divino a todas estas cosas que Roma había logrado. Así que comenzaron a levantar templos para tributar culto a la diosa Roma. Claro, al final el César, es lo mismo el César que el emperador, como máximo mandatario de Roma, fue poquito a poco convirtiéndose en el objeto de esta adoración. Y Roma, que en principio sabía que este culto tenía un origen absolutamente voluntario e instituido libremente por algunos pueblos, le vio una utilidad práctica desde el punto de vista político. Pensó, oye, esto ayuda, aparte desde el punto de vista egocéntrico que pudiese tener el César de turno, que seguramente también lo tenía. Así que llegó a un punto en el que convirtió este culto en obligatorio para todos. Es decir, cualquier ciudadano del imperio, a excepción de los judíos, que tenían una salvaguarda en este sentido, tenía que ir una vez al año al templo del César y dentro del templo del César quemar incienso y decir con sus labios, César es Señor. Qué fuerte, ¿eh? César es Señor. Tras hacerlo, el ciudadano recibía un certificado que acreditaba que él había cumplido eso y que él tenía para demostrar que él era un buen ciudadano del Imperio Romano. Pese a que este culto pasó a ser obligatorio en todo el imperio, la exigencia no era igual en todos los lugares del imperio. Había zonas que eran particularmente radicales con este asunto, y parece ser que Pérgamo era una de estas ciudades en la que este culto era muy importante. Además, se junta lo que ya he mencionado. El procónsul de la provincia de Asia Menor que vivía en Pérgamo tenía la ius gladi. Es decir, que si en otro lugar, por no someterte a este culto, te podían despojar de tus bienes o te podían mandar a la cárcel, en este lugar, con suma facilidad, te podían condenar a muerte. ¿Os acordáis la semana pasada, Julio, hablando de esas referencias proféticas que tienen como un doble sentido, un doble cumplimiento? Nos hablaba de eso, ¿no? En el libro de Apocalipsis también pasa. Y no es raro identificar a Babilonia con Roma, y tampoco es raro identificar al César con el anticristo o con Satanás, que pasa en muchos otros pasajes en ese doble cumplimiento. Es por eso que yo tiendo a pensar que cuando describe este lugar como el trono de Satanás, está pensando sobre todo en este culto y en lo que esto estaba suponiendo para los cristianos de Pérgamo. ¿Te imaginas vivir en un lugar así? ¿Te imaginas vivir en un sitio en el que te obligan a apostarte delante de la estatua de Pedro Sánchez o de... Perdonad porque no quiero hablar de política, entonces no sé cómo se llama el otro, el gallego, perdón, Feijóo, es que no sé nada de política, ¿vale? ¿Te imaginas? Y que en lugar de que tus labios digan Cristo es Señor o Jesús es Señor, que es algo que dices con toda la alegría del mundo, tuvieras que decir César es Señor. Y que el negarte a hacerlo acarreara para los tuyos desgracia y tormento. Bueno, pues la iglesia de Pérgamo, en un contexto absolutamente hostil,
Dice la palabra que retiene el nombre de Jesús y no niega su fe ni aun en los peores momentos. Ole por la iglesia de Pérgamo. Y además menciona a un tipo que se llama Antipas. Juego de palabras. Antipas. No sabemos mucho realmente de Antipas. Ahora, si yo os pregunto cómo murió Pablo, ¿qué me diríais? Decapitado, ¿no? Y si yo os pregunto cómo murió Pedro, ¿qué me diríais? Crucificado boca abajo. No lo sabemos en realidad. Forma parte de la tradición. Bueno, la tradición nos dice que al pobre Antipas, que era un anciano de la iglesia en Pérgamo, le cogieron y le metieron en un toro de fundición que habían hecho con bronce y lo que pusieron fue una hoguera debajo para que el pobre hombre muriera lenta y dolorosamente. Eso es lo que dice la tradición acerca de este Antipas. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que Antipas aparece en la Biblia y que Jesús además dice de él que es mi testigo fiel. Mirad, el otro día me impresionaba, no sé cuántos de vosotros estuvisteis en las charlas que dio Carlos Madrigal, pero me impresionó mucho cuando nos hablaba de cómo algunos de los primeros cristianos consideraban el martirio como un absoluto privilegio del que no querían ser librados. Para ellos era un privilegio que querían conseguir. Y nos llevaba a la carta de los Filipenses y nos demostraba que Pablo deseaba con todas sus fuerzas ser igual a Jesús en absolutamente todo, en todo, en su vida, en sus padecimientos, en su muerte, incluso si pudiera ser, hasta en su resurrección. Ese era el anhelo de Pablo. A mí, sinceramente, todo esto hace que me explote la cabeza. Está tan lejos de mi concepto de la vida, está incluso tan lejos de mi concepto del cristianismo que me asusta. Un Antipas no solo sale en la Biblia. Hay mucha gente que sale en la Biblia y no precisamente para bien, ¿verdad? La Biblia no es un libro de buenos ejemplos, hay de todo, ¿verdad? Sale en la Biblia, pero es que además Jesús le llama mi testigo fiel. Que si te fijas y das la vuelta a la página, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Letra por letra, le está dando el mismo atributo que se le otorga a Jesús. Vaya pedazo de honor para Antipas. Si Antipas era como Pablo y Pablo tenía como máxima meta y objetivo en su vida el ser igual a Jesús en absolutamente todo. Que Dios diga de ti que has sido su testigo fiel. Te pregunto y me pregunto a mí mismo, no para que contestes en voz audible, pero sí para que te contestes en la esfera de tu intimidad. ¿Qué es para ti un honor en esta vida? ¿Sería un honor para ti que Jesús te llamara mi testigo fiel? ¿A qué estarías dispuesto a renunciar para que eso sucediera? Avanzamos, hemos visto a Jesús dando un atributo relacionado con el mensaje que tiene para la Iglesia y hemos visto a Jesús hacer un reconocimiento o una alabanza de algo que hace esta Iglesia y que, por cierto, es alucinante. Pero Jesús le va a poner un pero a esta Iglesia, ¿eh? Le está poniendo un pero. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas cosas es que tengo pocas cosas contra ti. Es decir, no es que tenga muchas, no es una ironía ni nada por el estilo. Es, aunque eres así, aunque estás siendo capaz de mantenerte fiel en medio del lugar en el que Satanás tiene su trono, hay algunas cosas que tengo contra ti. Y lo que dice es que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Importante y muy interesante, vale una nota. Dice, tienes ahí. Es decir, tú no eres una iglesia que sigue la doctrina de Balaam. Tú no eres una iglesia que sigue la doctrina de los nicolaitas. Tu problema es que tienes ahí a los que sí que siguen la doctrina de Balaam y a los que sí que siguen la doctrina de los nicolaitas. ¿Sabéis? Hoy en día, en esta parte del ancho mundo, no hay templos al emperador, no hay templos a Zeus, no hay templos a Esculapio, y no hay ningún lugar en el que nos obliguen a decir César es Señor, por fortuna. Porque la única cosa
en la que todos estamos de acuerdo, y creedme si os digo que hay unanimidad, es en decir, yo soy mi propio Señor. Yo soy mi propio Señor. Y todos los principios de nuestra sociedad y todos los principios de nuestro mundo orbitan alrededor de ese mantra, y es un mantra con el que todos comulgamos. Yo soy mi propio Señor. Yo soy libre de hacer con mi vida lo que me dé la gana sin que nadie tenga ningún derecho a cuestionarlo. La libertad es, por tanto, el máximo derecho de todas las personas. Claro, pero esa libertad hay que definirle un límite, ¿no? ¿Cómo le definimos un límite? Pues yo me acuerdo de una profesora cuando yo era pequeñito que me decía, para que la libertad no se convierta en libertinaje hay que ponerle un límite, y tu libertad termina donde empieza la del otro. Y eso es otro de los pilares de nuestra sociedad. Tú eres libre, eres señor de tu vida y puedes hacer con ella lo que quieras siempre y cuando eso que hagas no interfiera en la libertad de los demás, ¿verdad? Porque claro, la tolerancia y el respeto con el que piensa de una manera diferente debe ser inculcada a todos y cada uno de los miembros de esta sociedad. El concepto pecado ha quedado absolutamente relativizado al uso de la libertad y a lo que cada uno considere, y lo que realmente sí que es un pecado para nuestra comunidad y además un pecado imperdonable es el ser intolerante con los otros. Bueno, pues con todo el riesgo de sonar absolutamente impopular, te digo que el problema que Jesús tiene con Pérgamo, que el pero que Jesús le está poniendo a Pérgamo es que están siendo tolerantes con alguien con quien Jesús no quiere que sean tolerantes. Fuerte, ¿eh? Están siendo tolerantes con alguien con quien Jesús no quiere que sean tolerantes. ¿Qué deben hacer entonces? ¿Es esto un llamado a la beligerancia o al odio? ¿Es un llamado al desamor? Nunca. Para nada. Jesús nos demostró con su vida una capacidad asombrosa para distinguir entre el pecado y el pecador. Jesús aborrecía con todas sus fuerzas el pecado y sin embargo amaba al pecador hasta un extremo de dar su vida y vivir un infierno en una cruz por él, y eso no se nos puede olvidar nunca. No se trata de desamor, no se trata de odio, pero sí de una decisión firme de apartarse de algunas personas que hacen daño a la Iglesia y que también se hacen daño a sí mismas y se autodestruyen a sí mismas aun sin saberlo. ¿Quién era Balaam? Lo menciona el pasaje, ¿verdad? Dice, a los que retienen la doctrina de Balaam. Bueno, Balaam es un personaje bastante enigmático en la Biblia. No se sabe mucho acerca de su origen, de dónde sale este hombre, y la verdad es que es un profeta un poquito extraño. Digo profeta, y creo que digo bien, porque este hombre habla en el nombre de Dios. De hecho, hay un momento en el que parece que es que él solamente es capaz de decir, y él lo reconoce así, lo que Dios le dice, y no ninguna otra cosa. Hablar en nombre de Dios no es una garantía de ser de Dios. ¿Os acordáis del sumo sacerdote? Cuando profetizando dijo, vosotros no sabéis nada, no sabéis que nos conviene que uno muera por todo el pueblo. Lo dijo profetizando. Y aunque sus labios expresaron una verdad, su corazón no era conocedor de aquella verdad. Se puede profetizar y no estar del lado de Dios. Lo que sí que parece quedar claro en el caso de este hombre es que él habla de parte de Dios, no necesariamente que este hombre sea de Dios. Balac era el rey de Moab y cuando escucha que el pueblo de Israel está a las puertas de su territorio, siente miedo. Y dice, ¿qué voy a hacer? Este es el pueblo que salió de Egipto. Este es el pueblo para el que Dios separó el Mar Rojo. Este es el pueblo que acabó con los carros del faraón y otros muchos portentos que habían escuchado del peregrinar del pueblo por el desierto. Así que el rey de Moab, Balac, se llena de temor y dice, tengo que hacer algo. Así que contrata a Balaam por dinero y le dice, mira, quiero que hagas una cosa, quiero que maldigas al pueblo de Israel. Y Balaam, amante del dinero y de las riquezas, dice, pues vamos allá.
Así que va a maldecir al pueblo de Israel, prepara todo su parafernalia y cuando ha terminado y va a maldecir al pueblo de Israel, no puede. Al contrario, lo bendice. De hecho, algunas de las bendiciones más bonitas que Dios ha expresado jamás acerca de su pueblo salieron por boca de Balaam en el momento en el que él intentaba maldecirlo y sin embargo solo salía bendición por parte de su boca. Así lo hace hasta 3 veces y a la tercera ve que aquello no va a funcionar tanto él como el rey de Moab. Pero Balaam sigue dándole vueltas, sigue pensando, de alguna manera tengo que conseguir yo esto porque quiero el dinero que me han prometido. Y dándole vueltas se pone a pensar y dice, bueno, a lo mejor si consigo sacar al pueblo de esa bendición en la que Dios lo tiene, logramos lo que estamos buscando. Así que convence al rey de Moab, a Balac, y al rey de Madián de decir, mira, plata o plomo. Si no lo estás consiguiendo con el plomo, vamos a probar con la plata. Vamos a intentar seducirles, vamos a intentar hacer que su corazón vaya en pos de dioses ajenos y te aseguro que si conseguimos eso, en ese momento se saldrán de la bendición de Dios. Y lo consiguen. El pueblo come de lo sacrificado a los ídolos, el pueblo fornica y como consecuencia de eso llega una peste al pueblo de Israel que puedes leer en el libro de Números, en sus capítulos 24 y 25. Claro, quienes eran los que creían en la doctrina, o los que retenían la doctrina de Balaam, según el pasaje, seguramente no se llamaban a sí mismos los de Balaam. No era tan fácil de identificar. Estamos hablando de un nombre en clave para una serie de personas que hacían algo dentro de la Iglesia. Son falsos profetas con intenciones claramente egoístas, como lo era Balaam. La vida en Pérgamo tenía que ser muy difícil para un cristiano. Cuando hablamos de idolatría, tendemos a imaginarnos una peli de Indiana Jones con una serie de salvajes en taparrabo bailando alrededor de un tótem, ¿verdad? Pero lo cierto es que cualquier cosa creada que suplanta el lugar que legítimamente le corresponde al Creador se convierte en un ídolo. Y toda sociedad, ya sea una sociedad religiosa o una sociedad absolutamente atea, en todo lugar, ya sea Oriente o sea Occidente, Norte o Sur, y en todo tiempo, en la antigüedad, en la época moderna o incluso en la época futura, tiene sus ídolos. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Es como que en nuestro corazón hubiese un lugar, un trono, si quieres así llamarlo, que estuviese preparado específicamente para Dios. Y en ausencia de Dios, los seres humanos nos empeñásemos en sentar cualquier cosa que nos satisfaga. Los ídolos de una sociedad, los que todos aceptamos como sociedad, marcan el ritmo al que vive esa sociedad. Y desmarcarnos de esos ídolos nos aísla, nos descuelga, en ocasiones además peligrosamente. Veíamos hace varias semanas, cuando vimos el mensaje a Esmirna con Benjamín, y es un tema recurrente en los mensajes a las iglesias, que la sociedad se dividía por gremios u oficios y que cada uno de estos gremios tenía sus propias divinidades a modo de patrones y que además tenía sus propias fiestas o sus propias liturgias en honor a esa divinidad. Más allá de los actos religiosos, también eran actos sociales y también eran actos comerciales, en los que participar te relacionaba con el resto. Claro, en aquellos lugares, y esto probablemente a nosotros nos choque, no porque seamos una sociedad mejor, sino porque somos una sociedad que intenta guardar más las formas. Aquello se comía, se sacrificaba, se bebía y muchas veces acababa en orgías sexuales o incluso en prostitución ritual, en cosas que a día de hoy nos chocan muchísimo. Claro, si tú no participabas de esas cosas porque eras cristiano, aquello te complicaba bastante la vida. Porque si tú pierdes tu negocio, si tú pierdes tu manera de ganarte la vida, ¿qué comes? Te vas al oficio de al lado, pues si es exactamente igual. Si esto es Zeus, pero el otro es Esculapio o el que sea, ¿qué puedo hacer si realmente vivo en medio de una sociedad en la que todo el mundo lo hace? Claro, estaban en una situación complicada, porque es que realmente era el plomo, ¿verdad? Lo que estaba ahí. Pero es que además, lo otro, ese tipo de vida disoluta, tiene un atractivo muy grande para nuestra naturaleza caída.
lo vemos como bueno. Lo vemos como algo que realmente es atractivo, como algo que en el fondo de nuestro corazón tal vez nos gustaría hacer. Así que ya no es plomo, es que eso es plata. Es que estoy realmente tentado, porque el pecado se disfraza de lo que no es. La vida es corta, ten una aventura. Así rezaba el eslogan de una web de citas para gente casada que se llamaba Ashley Madison. Una aventura. No te dice nada de que a tus hijos también les estás rompiendo el corazón. No te dice nada de que a tu pareja le darán punzadas de dolor en el mismo alma cuando se entere de lo que has hecho, ¿verdad? Lo llama una aventura. El pecado siempre se disfraza. A veces hay personas en las iglesias que se consideran a sí mismos cristianos sin serlo. No te digo nada nuevo, ¿verdad? No es lo mismo ser miembro de la iglesia visible que ser miembro de la iglesia invisible. No todo el que está en una iglesia es cristiano. Y no es nuestra labor elucubrar acerca de quién, ¿eh? No es a lo que Dios nos está llamando, a decir fulanito sí, menganito no. No es de lo que se trata. Lo que Dios te pide es que te examines a ti mismo. Examinaos a vosotros mismos para ver si vosotros estáis en la fe. Las pruebas, las dificultades hacen aflorar lo que somos. Puede que esta gente, que realmente no era cristiana, ante la presión que suponía caminar en contradicción en medio de una sociedad pagana, ante el elevado precio que esto les hacía pagar, o tal vez absolutamente seducidos por la oscuridad del pecado, se dedicaran a torcer las Escrituras para intentar justificar lo injustificable. Y al hacerlo estaban inclinando el corazón de los hermanos para que participaran de esta idolatría, ya fuera comiendo de lo sacrificado a los ídolos, cometiendo fornicación o de cualquier otra manera que suponga para nuestro corazón caer en la idolatría. De los nicolaitas se sabe poco o nada, pero la mayor parte de los estudiosos de las Escrituras, al relacionar los pasajes en los que esta gente aparece, hablan de que probablemente tenían mucho que ver con la herejía gnóstica. La herejía gnóstica, aparte de otras muchas cosas, hablaba de una separación entre el espíritu y el cuerpo. El espíritu, el alma, eran cosas buenas, cosas elevadas, cosas excelsas, y el cuerpo realmente era algo muy malo, algo que estaba caído, algo que de segunda, por decirlo de alguna manera. Por eso a esta gente les costaba creer que realmente Dios hubiese podido venir en cuerpo, y de ahí el tema de la herejía gnóstica. Claro, como el cuerpo era algo malo, había muchos que se dedicaban a flagelar el cuerpo, que son los que conocemos como los ascetas. Pero había otra corriente, y puede que esta fuese la de los nicolaitas, que lo que decían es, no pasa nada, lo que pasa en el cuerpo no tiene ningún tipo de importancia o de relevancia. Tú puedes fornicar, tú puedes comer de lo sacrificado a los ídolos, porque el cuerpo al final es cuerpo y va a acabar comiéndose los gusanos. Así que hay como una diferencia en mí entre una cosa y la otra, y así justificaban cualquier forma de libertinaje. Mirad, Dios no está en contra del placer, Dios es el creador del placer. Si Dios estuviera en contra del placer, podría haber decidido que el placer no existiera, pero Dios no tiene nada contra el placer. El placer no aparece en la historia de la humanidad en el momento en el que el hombre peca. El placer es previo a que el hombre peque porque lo ha diseñado Dios y cuando lo vio dijo esto es bueno y es bueno en gran manera. Lo que Dios sí que ha hecho es ponerle contextos y ha establecido límites para el placer. Traspasar esos límites se llama pecado. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la palabra de Dios. Yo no tengo ninguna autoridad para decírtelo, pero si la palabra de Dios llama a algo pecado y establece un límite, nosotros tenemos que obedecer ese límite. Porque hay una relación directa entre lo que creemos y lo que hacemos. Juan en su carta, o Santiago, que es más directo en su carta, nos habla de esa relación entre la manera en la que conducimos nuestra vida y aquello que decimos creer, resumiéndolo en la frase de que la fe sin obras está muerta. Una fe que no produce las obras que tiene que producir no es una fe real. Y si las obras que debe producir no son las que hay, tienes un problema que tienes que mirar muy seriamente delante de Dios. Esta gente no solo no es parte del pueblo, sino que además ha decidido erigirse en profeta y enseñar a los demás, enseñar a otros a abandonarse a la idolatría.
Y como iglesia tenemos el deber de decir a esas personas, con todo el amor del mundo, que lo que están haciendo no está bien y que no tienen lugar en la iglesia de Dios si es eso lo que pretenden defender. Esto es muy fácil hoy, es muy fácil ahora, pero es muy complicado a la hora de la verdad. Yo no soy profeta ni nada por el estilo, pero veo cómo avanza el mundo, veo cómo avanza esta idolatría moderna de que yo soy mi Señor y yo hago lo que quiero, y veo cómo eso permea poquito a poco en la iglesia, y como es muy difícil pelear contra el mundo en el que vivimos, es mucho más fácil ceder. La pregunta es si al ceder no estaremos torciendo la revelación de Dios y no estaremos llevando a la gente a pecar contra Dios, y si realmente no significará que nosotros no somos parte de ese pueblo y somos los primeros que necesitamos la salvación de Jesús en nuestro corazón. Bueno, en cuarto lugar dice arrepiéntete en todas las cartas. Dice el 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nos gusta ser irreprensibles, pensar que la manera en la que pensamos y actuamos está totalmente aprobada por Dios, de tal manera que lo único que puede hacer Dios con respecto a nosotros es darnos palmaditas en la espalda, decirnos muy bien. Y nos vemos sorprendidos cuando abrimos la palabra de Dios y vemos que nos trae acusación, que nos trae reprensión o incluso amenaza, o que nos llama de una manera franca y directa al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete. Lo hace. No nos hacemos una idea correcta de la dimensión de la santidad de Dios, pero también porque no nos hacemos una idea correcta de la profundidad de la maldad que habita dentro de nosotros, de nuestro pecado. Algunos de nosotros, especialmente aquellos que llevamos desde niños en una iglesia, corremos el riesgo de relativizar nuestra maldad, de pensar que la Biblia nos describe como personas que en general están bastante bien, pero que tienen algunas cositas pequeñas o medianas que tienen que cambiar o que mejorar. Y sin embargo, la realidad es que la Biblia nos describe como muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Decíamos que la palabra de Dios es un arma de doble filo. Salvación para el que reconoce su ruina espiritual, la verdadera condición en la que se halla su corazón, se humilla delante de Dios y se arrepiente, rogándole a Dios que le cambie porque él se siente incapaz de cambiarse a sí mismo. O condenación para el que cuando recibe esta reprensión decide endurecer su corazón y relativizarla de alguna manera. El ius gladi más importante de todos no es el del procónsul, no es el del César. El ius gladi más importante de todos es el de Jesús. Al final Él es el que emitirá un juicio definitivo y eterno con respecto a nosotros y es el que tiene toda la autoridad para hacerlo. ¿Tienes miedo de ese juicio? Haces bien. Corre a Jesús. Entrégate a Él. En quinto lugar, hay un ánimo para la iglesia en Pérgamo y para todas las demás en las que se leería esta carta. Dice, el que tiene oído, yo tengo, además buenos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Al vencedor, te guste o no, vives en medio de una guerra. Los habitantes de Rusia y los habitantes de Ucrania no lo han elegido, pero están en guerra. Nadie les ha preguntado si querían o no querían, pero están en el medio de una guerra. Nadie te lo ha preguntado, pero vives en el medio de una guerra. Perdonad la referencia friki, pero recuerdo a Frodo en la caverna, mirando el anillo así y diciendo, ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí. Ojalá nunca nada de esto hubiera sucedido. Y recuerdo a Gandalf diciéndole,
Eso desean quienes viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. No te toca decidir si quieres o no quieres estar en esa guerra. Estás y punto. Y aquí estamos, conscientes de toda nuestra incapacidad, conscientes de que en esta guerra vamos a salir derrotados si Jesús no hace nada por nosotros, si no le rogamos a Él que su victoria sea la nuestra, si no le pedimos a Él que nos ayude a ganar en esta batalla. Y da 3 figuras alucinantes para el que venciere. La primera de ellas es el maná escondido. Mirad, hay ríos de tinta escritos acerca del maná escondido y de su significado. Y los hay de lo más variopinto. Es un símbolo y puede que yo tampoco esté acertando en mi interpretación. Pero yo me inclino a pensar humildemente en que por el contexto en el que se está explicando esto, la gente tenía un miedo severo y además absolutamente fundado respecto a cómo se iba a sustentar si se descolgaba de toda la vida de los negocios en los que implicaba la idolatría. Me imagino a la gente diciendo, ¿y qué vamos a comer, cariño? ¿Qué vamos a hacer en lo sucesivo? ¿Cómo nos vamos a sustentar? ¿Cómo nos vamos a mantener? O incluso, como veíamos en Esmirna, si nos despojan de todo aquello que tenemos. El maná fue el sustento que Dios preparó para su pueblo para vivir sin trabajar. Un regalo de Dios que llegaba en forma de provisión diaria para la gente, porque en aquel momento vivían en el medio de un desierto estéril que no tenía la capacidad de producir absolutamente nada. Es como que Jesús les estuviera diciendo, yo soy el dueño del maná, Yo puedo hacer que llueva en cualquier momento. Y sé que muchos de los que estáis aquí, en los peores momentos de vuestra vida y en muchas apreturas que habéis tenido, habéis visto llover maná. Lo habéis visto. La segunda es la piedrecita blanca. Otra vez hay un montonazo de figuras respecto de la piedrecita blanca. A mí hay 2 que me llaman poderosamente la atención. La primera es la que identifica esta piedrecita blanca con una tesera. Una tesera era una piedra labrada que se utilizaba a modo de invitación. Imagínate, yo te quiero invitar a algo, pero no hay papel o no es tan común el papel. Entonces lo que hacemos es que en una piedra rompemos por la mitad de manera irregular y en una de las mitades escribimos el nombre del anfitrión y en la otra mitad escribimos el nombre del invitado. De tal manera que tú te guardas tu piedrecita como invitado y cuando llegas a la puerta lo que hacen es ver si las 2 piedras encajan o no encajan. Eso es lo que sería una tesera. Cuando hablan de esta piedrecita blanca, puede ser interpretado como una tesera. Claro, imagínate que te estás perdiendo las grandes invitaciones a los pedazos de eventos de tu tiempo, a todas esas macrofiestas a las que todo el mundo va, a toda esa vida social a la que no puedes acceder porque tú estás renunciando por causa de tu fe. Sería como que Jesús te está diciendo, a las bodas del Cordero estás invitado. Y para que lo sepas, aquí tienes tu tesera. Aquí tienes tu piedrecita blanca con tu nombre escrito. Algún día vendrás, se comparará una con la otra y accederás. Y te aseguro que eso es una fiesta sin precedentes. En cuanto al placer, en cuanto a la realización, en cuanto a la comunión, en cuanto a absolutamente todo. Hay otra que habla de que esta piedrecita era la piedrecita que se utilizaba en los juicios, especialmente en aquellos juicios en los que había pena capital. De tal manera que si lo que salía era una piedrecita negra, significaba que el acusado era culpable y por tanto condenado a muerte, y si la piedrecita era blanca, significaba que el acusado era inocente y por tanto no condenado a muerte. Es como que Jesús estuviera diciendo, mira, yo no sé lo que está saliendo, bueno, sí sé lo que está saliendo en vuestros juicios y soy consciente de la absoluta injusticia que supone eso. Pero te aseguro que el día que llegues al juicio delante de mí, lo que tengo para ti no es una piedrecita negra, es una piedrecita blanca, que habla de tu inocencia por mi sangre y que te invita a estar conmigo por toda la eternidad. Por último, el nombre nuevo que solo tú conoces. Otra vez, son muchísimas las interpretaciones. Yo me inclino a pensar en que un nombre nuevo representa una nueva identidad. Lo que yo soy, la manera en la que yo he construido mi vida,
De hecho, desde el momento en el que fui creado es absolutamente incompatible con Dios. Yo lo sé. Yo no necesito mirar mucho dentro para saberlo. Cualquier intento es un fracaso. Soy consciente de la dimensión de mi maldad y de lo que hay. Y si sin la santidad ninguno verá a Dios, yo tengo un problema y un problema muy gordo, a no ser que alguien me haga de nuevo. A no ser que alguien haga algo tan bestia conmigo como volverme a crear otra vez. Creo que este nombre nuevo habla de esa nueva identidad que Jesús nos ofrece, de esa nueva creación, de ese volver a ser hecho de una manera que sí que es compatible con la santidad de Dios. Nuevo y, sin embargo, más yo que nunca. No un yo diferente, yo. De una manera que es difícil interpretar desde fuera, de una manera que solamente el que lo vive lo sabe. He cambiado y, sin embargo, me siento más yo que nunca. Por eso dice, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Vamos a terminar con una oración. Señor y Padre, necesito ser hecho de nuevo. Necesito ser salvado por ti. Por favor, Señor Jesús, sálvanos. Señor, en el templo de nuestro corazón, en el trono de nuestra alma, nos hemos colocado a nosotros mismos o basura en tu lugar, Señor. Necesitamos que tú, Señor Jesús, te sientes ahí. Y que el hecho de que lo hagas haga que el resto de las cosas caigan en su lugar natural de prioridad. Por favor, Señor, haznos intolerantes con todas las doctrinas que atacan este precioso evangelio, Señor, que tú nos has regalado. Pero a la vez, manténnos amantes de todas las personas por las que tú diste tu vida, Señor. Sálvanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.